Hola, bienvenidos a una nueva clase de español. Mi nombre es Frank y hoy vamos a aprender a decir los números y horas en español. Recuerda que en el video voy a hablar en español, pero voy a colocar subtítulos en inglés y portugués en caso no puedas entenderme. Entonces, comencemos. Primero vamos a empezar aprendiendo los números en español. En esta primera lámina veremos los números del 0 al 20. Estos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerda que el número 1 cambia su forma de acuerdo al género del sustantivo que acompaña. Por ejemplo, un carro. Carro es masculino. Y una manzana. Manzana es femenino. Los otros números siempre van a mantener la misma forma. Por ejemplo, 5 carros o 5 manzanas. Continuemos con los números del 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. A partir del número 21 usaremos la palabra 20 adicionado del número que la acompaña, como el 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, 21, 22, 23, así hasta el 29. De la misma manera haremos para los números entre 30 y 40. Por ejemplo, 31 y 39. Y repetiremos esto para los números que se encuentran entre 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahora vamos a aprender a decir las horas en español. En español, para saber la hora, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Aunque también una frase coloquial o informal muy usada es ¿qué horas son? Y para responder la pregunta ¿qué hora es? Vamos a decir son las más un número entre el 1 y el 12. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 7 de la mañana. Son las 8 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Son las 12. O también puedes decir es mediodía. Es la 1 de la tarde. Son las 2 de la tarde. Pueden darse cuenta que cuando decimos la 1 usamos la palabra es en vez de son. Esto se debe a que uno es singular y no plural, por lo cual usamos la palabra es. Ahora veamos cómo se dice la hora pasados cada 5 minutos. En este caso, para responder la pregunta ¿qué hora es? Diremos son las más un número entre el 1 y el 12 y adicionado de un número entre el 1 y el 59. Por ejemplo, son las 2 y 5. Son las 2 y 10. Son las 2 y 20. Son las 2 y 25. O son las 2 y 35. En el caso de los números 15 y 30, tenemos una forma particular de decir la hora en español. Por ejemplo, ¿qué hora es? Aquí podemos decir son las 2 y 15 o también podemos decir son las 2 y cuarto. Y en el caso del número 30, podemos decir son las 2 y 30 o también podemos decir son las 2 y media. Y finalmente, cuando faltan menos de 20 minutos para cambiar de hora,
En español tenemos otras alternativas de responder la pregunta ¿qué hora es? En este caso vamos a usar las palabras son y para las. Por ejemplo, podemos decir son las 2:40 o también podemos decir son 20 para las 3, que significa faltan 20 minutos para que sean las 3. También podemos decir son 15 para las 3 en vez de decir son las 2:45. Como también podemos decir son 10 para las 3 en vez de decir son las 2:50. Y también podemos decir son 5 para las 3 en vez de decir son las 2:55. Finalmente, repasemos el vocabulario aprendido con algunas frases. ¿A qué hora comienzas a trabajar? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. ¿A qué hora vas a dormir? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. ¿A qué hora almuerzas? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. ¿Y tú, a qué hora viste este video? Escríbeme en los comentarios y si el video fue útil para ti, suscríbete al canal y deja tu me gusta. De esa manera ayudarás mucho al canal. Eso es todo, nos vemos en el próximo video.